Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Pasión Estudio, listos para llevarles toda la información, arrancando otro programa más. Aupí la gran jugada, dice Alexander Oima. Dice, ¿de qué me perdí? De nada, arrancamos recién la intro más dura más que el programa. Y Pucula pende intro. Aló, hola, Pinky Dinky Du, ¿qué hay de nuevo? Vamos a hablar bastante porque hay muchas cosas que hablar el día de hoy. Por ejemplo, la eliminación de Libertad, también jugadores que van y no se consolidaron en algunos clubes. Vamos a estar hablando al respecto, agradeciendo a toda la gente que está con nosotros un día más. Y hay que saludar, obviamente. Hola, qué grande mi Libertad, dice Marco Gumarelo. Epa, mirá, el Gumarelo está, dice, que los rulos sean eternos, dice Alexander. Bueno, hay que saludar a los muchachos, hay que saludar a este panel que va a hablar, que va a debatir y que va a degustar de todos los temas que tendremos el día de hoy. Franco Arroza, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Marcos? Tranquilo. Más tranquilo con la eliminación de Libertad. Cuando no pasa Cerro, no quiero que pase ningún otro paraguayo, si no me siento mal. Y se eliminó. Se eliminó Libertad, pero yo puedo decir que Libertad sí compitió y Cerro no, ¿verdad? Cierto. Esas son ciertas cosas que... Esa es la gran diferencia. Libertad compitió, Cerro no compitió y Martínez se jacta de que compitió y no es así. Señor Robert Singer, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Marco? Saludo a Franquito. Permitime un ratito. Yes. Mira esta casaca que metiste hoy, Gerard, ¿eh? Club Hoy viniste Atlético Paranaense. finísimo. Sí, finísimo sí, viniste sí. hoy. Después podemos buscar ahí con Benca el himno de Atlético. No, le está pidiendo muchísimo. Es un montón lo que le valor a la pucha. A Benja le pedí Ya, muchísimo. Es el himno del Atlético. Ya, camisa rubro negra. Epa. Sos y ves con amor. Esta es la... El himno. Esta es la... ¿Cómo se dice? De vestir, que se dice. No, Ah, no es alternativa ni nada. Es la del Atlético. Fino como pedo de gato. Del dice. Atlético Paranaense. Así que bueno. Fino como pedo de gato. Fino, hombre. Yo quiero decir que aplaudo lo de Libertad. Yo quiero decir que viene justo el ejemplo para mostrar dos caras de aquello que uno habla. O sea, da gusto ver a un equipo paraguayo que se planta así ante 80.000 personas en cancha de River Plate, contra River Plate, y le hace un partidazo. Quedó ahí a un penal de eliminar al Super River, al que tiene... o sea, acá nosotros hablamos de presupuesto de Libertad. Libertad es acá lo que sería Ameliano comparando con Libertad, con River. Y sin embargo estuvo ahí. Entonces, Diego Martínez, después le pasamos el número de teléfono de Sergio Aquino. Un tipo humilde, tranquilo, súper ganador como jugador, siempre manteniendo un mismo perfil y que puso un equipo que se plantó en la cancha, que comenzó perdiendo contra River, fue y lo empató tranquilamente, 1-1, que después a lo mejor ahí esa quizás sería la cosita que yo pondría, no como una mancha, sino como ese algo más que a lo mejor le faltó a Libertad. Me pareció que pudo haber apretado cuando quedó con 10 River, apretado un poco más porque no estaba bien. Para más, se ve obligado Gallardo al quedar con 10 a sacarlo a Juanfer. Sí. O sea, no es solamente que quedó con 10, quedó con 10 sí. Y encima sin un jugador como Juanfer. Entonces me parece que ahí, pero como un detalle, o sea, muy bien, muy bueno lo de Libertad. Y ahí está la diferencia entre un club que compite y otro que aguanta un partido. Entonces, bien por Libertad. Lamento que haya caído. La verdad que hubiera estado muy bien eliminarlo a River, pero estos son los partidos en los que un equipo paraguayo nos deja satisfechos, nos deja bien parados, porque realmente lo de Libertad fue muy bueno. No se metió bajo el travesaño, no salió a defender ese 0-0, a lo mejor buscando ya el empate para tratar de llegar a los penales. O sea, la verdad, se plantó, jugó, pudo haber llegado. Armani trabajó, tuvo alguna tapada buena. Cuando él no pudo tapar, creo que fue Martínez Cuarta, el que salva sobre la línea. Sí. Entonces, bien por Libertad, la verdad, esta es la diferencia con su equipo
Diego Martínez. Usted fue cobarde, se lo dijimos el otro día aquí, inclusive con otro término aquí de mi amigo Marco, que fue más fuerte, pero esa es la figura. Usted no se animó porque usted cuidó más su nombre que salir a buscar con un equipo que era más que su rival. Porque si Cerro, igual yo no soporto cuando un equipo paraguayo sale a defenderse, pero si hubiese sido contra River, a lo mejor por ahí usted me decía, bueno, pero River, el presupuesto, no, usted jugó contra Estudiantes, un equipo discreto, quiere ponerle el rótulo de buen equipo, perfecto, buen equipo, pero no para hacer lo que usted hizo. Entonces, bien por Libertad, simplemente aplaudo lo que hizo Libertad y me gusta ver a un equipo paraguayo plantarse de esa manera. Marcos, tío Cartes te envió ya el sobrecito. No, ¿qué decís? El nivel de River es muy preocupante. Palmeiras lo va a comer vivo, dice Juez. Después, gracias Marce por la suscripción. Qué grande, Marce querido. Alianza Lima versus Palmeiras será la Recopa Sudamericana, dice Mr. Tense. Buenas chavales, ¿cómo están? Libertad Masterclass, cómo jugar octavos. Solo por la culpa de Melgarejo no pasaron. Erró una Melgarejo. No le pudo ganar a un equipo que jugó con uno menos gran parte del segundo tiempo, dice en pista. Coque, cierto, Richard influyó en la decisión de Julio Enciso para fichar en el Blue. Che, pero ya estuvo haciendo las pruebas médicas, Enciso. Sí. Ya es parte de Blue Corp, que es la corporación de todos los clubes del Chelsea, y está bueno. O sea, yo te iba a pedir, Benja, buscar goles del Racing de Estrasburgo este año, porque el Racing de Estrasburgo es uno de los proyectos más ambiciosos de toda Europa. Racing de Estrasburgo tiene un equipo que, por ejemplo, hace 3 días alineó un equipo de nacidos en el 2000 en adelante, los 11, y el más grande tiene 23 años, y están clasificados para competencias europeas. Pudieron pelear la liga francesa. Es un lugar donde vos ves el fútbol en su estado más natural posible. Es una locura lo que juega el Racing Estrasburgo. Talento, derroche, gambeta, como le gusta a Enciso, y eso es lo que yo destaco. Y le voy a pedir después para reaccionar a un par de goles a Benja, porque de verdad esos tipos juegan muy ¿Están contentos con la decisión? Yo sí. De Enciso, que vaya justamente, no sale de Europa, no sale del viejo continente, pero la pregunta es la siguiente: ¿creen que va a poder tener minutos, que dé ese paso al Chelsea? Porque todo se concentra en pero va un rato al Racing de Estrasburgo y luego va a jugar en el Chelsea. ¿Cómo opina esta mesa al respecto de ese fichaje que se da hasta el 2031, si mal no recuerdo? Con opción a un año más. Hasta el 2032 podría darse, sí. Eso en los papeles. Eso en los papeles. Muchas veces pasa que se hace eso para después tal cosa, pero eso para después tal cosa no pasa por A o B motivos. Ahí lo tenemos a Segoviña, que sigue en un mismo grupo y lo van en Bélgica, después aquí, después acá, y no queda en ningún lado, pero lo tienen como una apuesta todavía, porque es muy joven. Ahí está, mira, llegando a hacer su porque es muy joven, pero ojalá, yo lo que quiero que le vaya bien a Julio, que juegue. Yo creo que el techo de Julio todavía está muy alto, está muy lejos de donde él está. Yo creo que él tiene muchísimo para seguir creciendo, para seguir subiendo en su juego, y creo que sí puede llegar al Chelsea si él se lo propone. Creo que sí, el Chelsea lo compra pensando en eso. Claro, ya como un proyecto a futuro ya. Y a partir de ahí, como dice la cumbia, depende de ti. Depende, y de las lesiones también. Depende de cada uno, pero yo creo que sí va a tener minutos, entre otras cosas, justamente porque lo compran para verlo. Cierto, para ver cómo está la condición. Entonces me parece que Julio sí puede tener chance ahí, así que le salga todo bien. O sea, el deseo es ese. Lucas Shop dice: Enciso, su techo es ganar mínimo una Champions, máximo un Mundial. ¿Quién sabe? Dice Juez. Chelsea le dice eso a todo el mundo. Te vas una temporada al Racing y después te metemos en el Chelsea. Bueno, después dice, igual si no va al Chelsea y la rompe en el Estrasburgo, juega Champions, pelea la Liga. Creo que vale mucho si llega a ser titular, dice Lucas Shop. Es una liga donde te puede llevar al PSG, se hace buenos partidos.
Y sigo insistiendo, el proyecto del Racing de Estrasburgo está ya dando que hablar. Imagínate a unos años. Tiene el equipo más joven de toda Europa y están clasificados a competencias internacionales. Es una Andrei locura. Santos, dice, jugó en el Estrasburgo un año. Hoy está en el Chelsea. Dice, eso también hizo Chelsea con Richard Ortiz. No. Dice Croquet. No, son ¿Vos decís maleducados. que Chilaver jugó también ahí, ¿cierto? Mirá. Sí, no, en Chile fue arquero del Del Estrasburgo, del Sí. Racing de Estrasburgo. Robert, cuando se dice, por ejemplo, yo me acuerdo de la época de Recanati que disparateaba, o capaz no disparateaba y hablaba con realidades, que Richard Ortiz se va al Chelsea, que Martin Silva está pretendido por el Tottenham. ¿Vos decís que son ¿Es una venta de humo es una venta de o un humo interés o un real? interés real, Y vos nunca, decís? y nunca podés saber. Nunca podés saber realmente qué pasó. Yo recuerdo que antes de que ocurriera lo que pasó después, también se hablaba de Salvador. Salvador al Manchester United, ¿no? Salvador a Inglaterra. Sí. No recuerdo exactamente de qué club hablaban, si era también del Chelsea o del City, pero se hablaba de eso. Es más, me acuerdo que Guaraní supuestamente no lo vendió a Joel Silva. Joel Silva. Decían que Gran por portero. 5 millones de euros y que era muy poco. A la pucha, pará un poco. ¿Vos te ¿Quién acordás, son, Marcelo? oye? Marcelo, ¿te acordás de eso? De Joel Silva. Joel Silva, que supuestamente valía 5 millones, o sea que habían ofrecido 5 millones de euros o dólares, no recuerdo, y Guaraní no lo vendió. Si llegan o no esas ofertas, o cuán verdaderas o no resultan, la verdad que muy pocas veces se puede llegar a saber, así que quedan ahí, forman parte del folclore futbolero. El Colo Barco. Y Kendry Páez. Kendry Páez, Colo Barco. Colo Barco ya fue a varios clubes, ¿eh? Colo fue compañero de Ciso justamente Sí, en el Brighton. ¿Te acordás? Sí. Que los dos van y ahora justamente los dos se vuelven a encontrar. Ojo con esto, que es un tuit realmente que Juez Central tira. Y lo que mencionaba Franco, Racing de Estrasburgo se convirtió este fin de semana en el primer equipo del top 5 de ligas europeas en alinear un 11 de jugadores nacidos todos después del año 2000, promedio de edad 20 años, y le ganaron al Metz. Impresionante eso, ¿eh? Sí. 1-0 ganó, 1-0 le ganó el equipo. Dice, después de mucho bolite, a ver, sí, pero ascendió esta temporada o ya había ascendido. ¿El Estrasburgo está nomás luego o ascendió recién? No. El Estrasburgo creo que ya estaba luego en la liga. El Estrasburgo no es que ascendió este año, ¿verdad? El año pasado. El año pasado ascendió, ahí está. Coque Pe ya se desmayó por no dormir. No, para la gente que pregunta por Coque se fue a visitar a su abuelo que está en el hospital, para que entiendan y después no le digan mercenario y demás cosas. Está con un temita familiar y le mandamos mucha fuerza a la familia, al señor abuelo, a Coque, a todos ahí, que mucha fuerza, ¿sí? Mucha fuerza. En clubes que no tienen mucha repercusión popular, se pueden hacer este tipo de proyectos. Como el Independiente del Valle, por ejemplo. ¿Verdad? Porque nadie te exige nada. Vos vas haciendo y de repente ya aparece el Independiente del Valle como un protagonista de los torneos sudamericanos, ya sea a nivel de Libertadores o de Sudamericana. Los procesos famosos en los clubes grandes son más difíciles y tienen que ser hechos desde abajo hasta la división inmediata inferior a la primera, porque en primera ya Olimpia, Cerro, Peñarol, Nacional, Boca, River no le pueden hablar a sus hinchas de proceso. Uno le puede decir a un olimpista, a un cerrista, a un boquense, a un hincha a un River Platense de Buenos Aires, este año vamos a hacer un proceso. Ni un año te va a perdonar. Ni un año te va a perdonar. Vos le decís, este año no vamos a ganar, pero vamos a armar el equipo, y te va a decir, no, este año tenemos que ganar. Entonces, esos proyectos tienen que venir de abajo y después dar resultado ahí arriba. Algo que sí hizo bien aquí Libertad. Libertad, estamos viendo justamente el fruto de su proceso. Por qué están siendo transferidos ¿cuántos? 3 o 4 jugadores. Enzo, Diego, Enciso,
Lescano. Villalba. Entonces, ese es el trabajo que se tiene que hacer en los clubes que quieren llegar a algo y sobre todo aquellos que tienen mucha repercusión popular. No se espera, no hay paciencia. Eso que suelen repetir Emiliano y Ramón, y ahora solamente Ramón. Sí, pero pedimos paciencia. No, ¿qué paciencia? Vos perdés el clásico. Al domingo siguiente perdés 4-0 con Guaraní. No podés venir a sentarte a decir, y sí, pero les pedimos paciencia. Mira un poco. Por el campeonato se te va. Lo del Racing de Estrasburgo es una locura. Te digo las edades. Y es tan multicultural este equipo que tenés jugadores de todos lados. Tenés el arquero que es belga, que tiene 20 años. Tenés defensores de Senegal. Tenés defensores de Costa de Marfil, nigerianos. Gente de Mali. Gente de Dinamarca. Y todos menores de 22 años. ¿Cómo se llama el grupo, dijiste? Blue Corp. Blue Corp. ¿Y qué otro club tiene? Chelsea y Estrasburgo. Esos. ¿Algún equipo más? Creo que tiene un equipo más, te digo ahora. Dice Franco, vi que le pechearon al tío el almuerzo y salió cargado de Eduardito, dice. Sí, te están viendo los fanáticos. Ya te pillaron ya, Robert. ¿Será? ¿No pillaron a nosotros y qué? El Alas Tots es Me de... pillaron haciendo las compras. Sí. Marce Sí, dice. caí, Acá, caí. mira un poco. Ahí dice, Als Gol. Que ahí pues no cae nadie. No, ahí más. No, Justo no, vino temprano el que puede No, caer. pero es la verdad. Hicimos una sanguchada. aquí. Sanguchada. Mira, estos son los clubes, los jugadores de Racing de Estrasburgo, mira. Este es Megma, por ejemplo. Que juegan... Emegma. Emega, perdón. Emeja, que es. Emeja, mira. Sí. Y juegan... Son veloces, es gambeta, todo lo que les gusta, todo el show, todos bailan. Todo lo que les gusta en sí, todos arman show, todos hacen TikTok, todos bailan, hacen... ¿Vos no estás de acuerdo con ¿Será que eso, alguna- Robert? ¿Con qué? ¿Verdad? Con el tema del TikTok y eso, que los jugadores hagan. No. Profundo el tema para no decir simplemente como Claro el de la que sí, escuela, no, claro. contesta con sí o no. Claro. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Hay momentos en que sí, hay momentos en que no. Vos tenés que saber medir, vos digo como jugador, el Sí. jugador o el técnico o el dirigente, tienen, cada uno de ellos, tiene que saber medir la sensación térmica futbolera. Entonces a veces los jugadores hacen cosas en un momento en el que no corresponde, hacen cosas que no corresponden, suben fotos que no corresponden, a veces están en un cumpleaños y están con una cerveza. Y en ese momento a lo mejor no pasa nada, pero esas fotos ya te tienen para el día en que vos errás un penal en una final. Claro. Y acá está fulano, acá está. Y resulta que esa foto no es del día anterior a la final y así sucesivamente. Entonces, Yo por TikTok creo no que hago tienen que cuidarse, Claro. cuidarse ellos mismos. Por eso, en algún momento, yo le dije algo a Julio, porque a veces yo suelo hablar suponiendo que el jugador, el técnico, está escuchando, pero le dije que se cuidara porque él estaba supuestamente en una etapa de recuperación de una lesión y salía bailando y cosas así. Entonces, digo, no por mí, pero la gente del club y los hinchas del club tienen todas esas cosas en cuenta. Tienen, y a lo mejor van guardando los dirigentes por una cuestión, y los hinchas por otra cuestión. Entonces, pasa simplemente por ahí, por cuidar. Muchacho. Espera, el Socalero. Estrasburgo. ¿Vos estás Burgo? Vos estás Burgo. Yo estoy Burgo. Estás Burgo, dice. Vamos Blue a la Eco, Socalero. ese no es para Blue Burgo. Eco, no es Corp. Ojalá gane para entrar en Conference League. Dice, sigue. Blue Cop. Blueco Blueco. de Corporation, no Corp. Racing de Estrasburgo, equipo promesa. Yeah. Copió de Google. Bien, los Está bien, muchachos. Tenés ahí, ven que ahí te mando un TikTok para poder reaccionar a un par de goles, ¿sí te parece? Vamos un ratito, porque este equipo, Robert, a mí me sorprende. No sé cómo explicar. ¿Ves O sea, hay que vamos a equipo- seguirle al Racing de Estrasburgo ahora. Ah, en bien, equipo, somos todos. en equipo. Somos todos. En Francia todos en Racing. equipo. Comenzó ya la Liga 1. No, sí, ya empiezan esto. Ya arrancó.
¿Ya? Ahí está nuestro amigo, justamente, Isfran. Vino Infran hoy con nosotros. Ayer Venimos, vino- Isfran, cuando pueda nomás ya para tirar data. Cuando quiera entrar nomás. O si no en el chat, porque nos falta ya data de Isfran. Racing de estas bustos. De estas bustos, dice. Mira, A ver. Poner la música al TikTok y cortar la música acá. Este equipo, no sé cómo explicar, Robert, antes de poner el play. Es un equipo muy, no sé, tiene unas libertades de creatividad y de pienso y de resolver jugadas que no tienen otros equipos. Y me encanta. Es gambeta, es fútbol Y- libre. Y me encanta. Todo el saludo para la gente de X que se está aprendiendo. Impresionante. 37 personas ya. Ahí, impresionante la gente de X. Saludos. Vayan escribiendo también. Vamos a estar leyéndoles en X. ¿Sí, pa? Dale play, corta la música y dale play al TikTok. A la pucha. Son todos mitad ahí. Bailan todo. I heard you. Son todos mitad ahí de 20 años. Hoy juega el Racing, dice. ¿Cómo se nota que Franco le encanta el fichaje? Dice. Demasiado feliz estoy con el Racing Trasburgo. Le hacen todo, mira, todos bailan en la Ana 7. Todos bailan, todos disfrutan. Es un fútbol que me gusta. El show, Es fútbol un show. club que le gusta a Franco, pura farra y fanterismo, dice. Exacto, fantasmismo y... Yo ya mandé a traer mi casaca del Estas Burgas de GM Kids. Yo quiero hablar también de otra información que a mí, vos me preguntás y me duele. Oh, ¿Por qué me duele? Porque creo que es un jugador Al peor te duele. No tienen por qué dolerte. muy bueno. Perfecto. Es un jugador que ha hecho todo para merecer estar en el equipo titular de Cerro Porteño. Y estoy hablando de él, estoy hablando de Alexis Fariña. Sí, Será anunciado por Minnesota United FC, sí. que actualmente está en segundo en la conferencia oeste de la MLS. Estos son registros de justamente Alexis Fariña, que lo comparte el Pepi Torres. Jugó 49 partidos y registró 3 goles más 7 asistencias con la camiseta de Cerro Porteño. Además disputó la Libertadores Sub-20 Chile 2023. Jugó 5 partidos en esa competencia. Su producción constó de 1 gol y 2 asistencias. El acuerdo entre clubes contempla préstamo por 1 año más opción de compra. Esto en cuanto a Alexis Fariña, que para mí es un jugador demasiado bueno. Y yo no entiendo por qué Diego Martínez no lo pone. Es más, para mí es mucho mejor que Peralta, es mucho mejor que varios jugadores que están en la mitad de la cancha. Soñora. Es creativo. Soñora. ¿Te imaginas que Imagínate. Soñora tiene más cabida Ahora. en el club que Alexis Fariña? No puede ser, Robert, estas cosas. Ahora, para él, me parece algo Excelente. bueno. Para él sí. A eso Para te él, digo. Obvio. para él me parece algo, pero sensacional. Yo creo que se va por una buena transferencia, si bien es cierto va a préstamo, pero me parece que puede ser excelente para él, porque aquí va a estar vegetando, entrando un ratito. El otro día no entiendo cómo volvió a entrar Soñora en un partido y en un momento tan candente como el que entró, un jugador que había sido separado del plantel, un jugador que no dio la talla en Cerro Porteño. Puede pasar, o sea, no es un delito, no es un delincuente, simplemente estamos hablando de lo que mostró futbolísticamente Soñora, de lo que mostró como aporte al equipo, que fue muy, muy escaso. El aporte de Soñora en las veces que estuvo en cancha realmente fue escaso, por no decir cero. Entonces, que siga teniendo o que haya tenido una oportunidad en este partido que decidía nada menos que seguir o no en la Copa Libertadores, a mí me llamó la atención. A mí- Pero reitero, bien por el Excelente, chico. a mí me gusta por él, porque él es un gran jugador. A mí lo que me molesta es la hipocresía del club. Porque cuando despega Alexis Fariña fuera del país, el primerito en subir la mejor cantera del país va a ser Cerro Porteño. Y no le damos bola. Se nos escapan talentos como si fuesen una bolsa con agujero. No sé cómo explicarte. A Cerro se le escapó Isidro Pita. A Cerro se le escapó Ronaldo Martínez. A Cerro se le escapó Alex Arce. A Cerro se le escapó Omar Alderete. Omar Alderete salió puteadísimo de Cerro Porteño. No salió bien, ya todo Omar. Pero en Cerro salió puteado. A Cerro se le escapan todos los jugadores. Y por no tener posibilidades en el primer equipo.
¿Cuántos jugadores se le escapó a Cerro? Tírame más. Pero hay momentos, Franco. También hay momentos. Claro, pero ¿verdad? Willer Viera tiene espacio. Por ejemplo, Morel tiene espacio. Eso es lo que me molesta. cuando salió Alderete, mucha gente dijo, por fin se va. Y eso, tío, puteadísimo salió. Por eso, entonces, cada jugador tiene su momento. En cambio, con respecto a Fariña, yo creo que el cerrista tenía cierta expectativa. Claro. Tenía cierta expectativa con él. Muchas veces preguntaban por qué no entra Fariña, por qué no juega Fariña, por qué no tiene más minutos Fariña. El otro día, por ejemplo, no entró Aguayo tampoco. No. ¿Verdad? Entonces, cosas que no entendés, cosas que realmente cuestan entender. Pero bien por él, me parece que va a ser una buena experiencia. Pablo, anota ya para un posteo. Talentos que se le escaparon a Cerro por no tener oportunidad. Ese está muy bueno. Pero, por ejemplo, sí. Fíjense, compañero, que eso, Franco, pasa, yo te diría, en muchos clubes. En muchos clubes. A veces los jugadores te cuentan, fui a probar a tal equipo, ¿verdad? Me fui a Olimpia, en Olimpia no me quedé, me pasé a Cerro. O al revés. Claro. ¿Verdad? Porque a lo mejor en ese día no te probaron, no tuviste tiempo, estuviste nervioso y pasaste al otro club, o en algún momento inclusive ya rendiste pero no te dieron oportunidad. Por ejemplo, la Pantera Morales, que en Olimpia no existía. Entonces hay ejemplos de eso. Todo. A ver, ¿qué dice Marcelino? Ahora hay que cuidarlo, juega bien, dice. Ese chico Marcelino debutó y me gustó lo que hizo, porque nos habló de él. Fue discreto y sí se habló bien. Nos habló que erró un pase, que hizo una cagada. Entró muy bien. Me hubiera gustado verlo en vez de, Morel. Tengo otra información que para mí es más que importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un jugador que hace mucho no lo teníamos en el radar. Santos del Brasil, donde se encuentra Neymar, donde se encuentra Gustavo Caballero, hizo una oferta formal para comprar porcentaje del pase de Alexis Pulpito Duarte. Mira. Está muy cerca de cerrarse. El Pulpito tiene ganas de volver a Sudamérica. Es más, agrego a la información, Pulpito es uno de los jugadores que podría ser convocado para lo que será justamente el último combo de las eliminatorias. Esto en cuanto a Pulpito Duarte, que podría volver a Sudamérica al Santos de el Brasil. ¿Qué le parece esa información? Y yo creo que de Pulpito no se habla hace mínimo 2-3 años por culpa de que se fue a un fútbol Muy lejos. que no se ve a un fútbol que no tiene competencias internacionales porque tiene sanciones FIFA, a un fútbol extremadamente lejos y con poca visibilidad. Así que yo creo que le va a venir bien acercarse un poquito más acá para inclusive la selección. Mi querido Robert. Yo estoy contento por él. El otro día hablábamos de, ¿verdad?, qué se hizo de Pulpito. Y bien. No es el mejor momento del Santos, eso está claro. 100%. Pero va a volver aquí, va a volver a Sudamérica, va a volver a competir en una liga muy importante. Top. Entonces, bien por él. Yo creo que le habrá servido, inclusive desde el punto de vista económico, haberse ido a Rusia, pero me parece que está todavía como para hacer una carrera desde el punto de vista deportivo, una carrera mejor que la que ha hecho hasta ahora. A mí me llama la atención, yo no sé si en algún momento él tuvo alguna actitud por ahí con respecto a la selección, porque a mí me llama la atención que nunca haya sido tenido en cuenta. Yo creo que no se le tuvo nomás en cuenta nunca. Y mira que pasaron técnicos, y nunca se acordaron de él. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ves que Oscar Romero está sin club? ¿Por qué los jugadores no quieren volver a Cerro Porteño? ¿Oscar Romero otra vez? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Ya salió ¿Del Inter? Del Inter. Sí, y está bueno. sin club. Espérate, te confirmo igual, pero Sí, yo creo que él porque estaba... justamente hoy estaba hablando... Estaba por salir. Justamente estaba hablando hoy de dos jugadores con una vida deportiva muy parecida. Por lo menos está apartado. Yo creo que se va a quedar sin club. Sí, porque yo no lo veo jugar. El otro día quedó eliminado el Inter. Creo que hizo los 5 cambios. Él no entró. Pero él está así desde hace mucho. De Boca. Él está San Lorenzo. desde Racing.
De Racing fue lo último bueno que él hizo. Y después nunca más. Y el otro es Matías Rojas. Matías Rojas también tuvo un semestre, no sé si un año completó, o un semestre por lo menos muy bueno en Racing. A partir de ahí tuvo buenas transferencias, pero no jugó. Jugó un poquitito en el Inter de Miami. Inclusive parecía, o se dijo en un momento, que se había entendido muy bien con Messi, que era el compadre de Messi. Después desapareció, creo que apareció por el Corinthians, esa es la cronología, del Miami al Corinthians. Corinthians también creo que 1 o 2 partidos, no sé si un poco más, sin ninguna relevancia. Inclusive después tuvo una cuestión judicial, sale de ahí, y de ahí viene a River, del Corinthians, del Corinthians a River. Y pasa otra vez, o sea, en River pasa lo mismo que dije con respecto a Oscar Romero en Boca. O sea, Gallardo te buscó. Gallardo te llamó. Y en Boca, Juan Román Riquelme te dio la número 10. Corinthians, Miami. Corinthians primero, Miami después. Sí, River. Y ahora bueno, Portland Timbers. Max. Portland Timbers. No, realmente una pena por los dos. Oscar hace rato, les guste o no les guste finalmente, porque es una figura, es casi un exjugador. O sea, él ya no tiene, evidentemente no tiene ya ese hambre de jugar al fútbol. O sea, le consiguen, y los representantes, no sé si el mismo o no, los representantes de Oscar y de Matías son dos capos, porque los siguen vendiendo, y a buenos clubes. Les siguen consiguiendo buenas transferencias. Vaya uno a saber qué video ponen, cómo los venden. Y felicitaciones para ellos, porque ese es el trabajo del representante. Conseguirle buenos contratos a sus jugadores. Y yo les tengo mucho respeto a los que trabajan con honestidad como representantes, porque han salvado la vida, deportivamente hablando, de muchos jugadores mediocres. Jugadores que a lo mejor, por ejemplo, aquí en Paraguay, estarían ganando un sueldo mínimo. Un sueldo mínimo. Y de repente les consiguen un club de Perú, de Bolivia, y le dan, ponele, $4,000 libres. Sí. Entre un sueldo mínimo y $4,000 libres, hay diferencia. Mucha. Hay diferencia. Mucha. Entonces, y después a los buenos jugadores, y por lo visto usan videos de hace no sé cuántos años, en el caso de Oscar Romero. Escucha esto, dice, la carrera de Mati Rojas desde que salió de Racing, Corinthians, 30 partidos, 0 goles. Sí. Inter, 20 partidos, 9 goles. Eso no se llama, ahí se queda, ahí es su lugar en el mundo. Está Miami. Está Miami con Messi. 8 partidos, 1 gol, y ahora va al Portland de Cristian Paredes. Sí. A mí me causa mucha tristeza cuando pasa esto con los jugadores paraguayos. Lo mismo que el Zorrito Vareiro. Claro, no tiene minutos tampoco. Otra vez está de suplente en Fortaleza. Sí, así es. Y acá en la cabeza tenemos muchos problemas nosotros. No somos ganadores. O sea, el paraguayo parece que se conforma con el sueldo y va, mientras tenga el sueldo ese, no le interesa. O sea, eso es lo que uno ve desde aquí. Eso es lo que uno ve desde aquí. Y cuando digo uno ve desde aquí, estoy hablando de hechos, de cuestiones inclusive estadísticas como las que acaba de decir Marco. Y lo de Oscar no quiero ni saber, porque en Boca, 0. Después fue al Botafogo, presentado también en Botafogo, creo que tenía la 70 porque 10 veces Garrincha, no sé qué, 0 en Botafogo. Ahora fue al Inter, o sea, otro club grande, y otra vez al banco, o sea... es un trabajo más... Es triste. Es un trabajo más, te vas donde te pagan mejor y ya, y la verdad que sigue siendo un deporte aparte de un trabajo y deberías de demostrar. Totalmente. Para la gente que pregunta sobre el comunicado Conmebol ayer, eso fue fake. Eso es mentira. La Conmebol
sigue trabajando para identificar a los responsables. Hasta el momento no hay ningún comunicado que pueda decir que estos dos equipos no van a jugar hasta Están en Paraguay los representantes 2000 y algo. Los dos presidentes están en nuestro país con el ente principal del fútbol sudamericano, que es la CONMEBOL, reuniéndose para lo que será realmente esta sanción, porque sí o sí van a recibir una sanción, de eso no hay dudas. Ahora, cómo se maneja la CONMEBOL lo sabremos cuando salga el comunicado. Ayer lo decíamos nosotros. Y justamente... Sí, Marcelo, te escucho. La última sanción fue a Colo-Colo. Esa vez que ocurrió las dos muertes con el portón arriba, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto fue eso? 5 partidos a puerta cerrada Colo-Colo. Y fuerte multa. Y una multa impensable. Pero bueno, esto es lo que se Eso sabe. fue aquel partido contra Fortaleza. ¿Verdad? Sí, que ocurrió y justamente la barra tuvo que ir a avisar a los jugadores lo que ocurría. Porque hubo muertes fuera del estadio. Hubo muertes que obviamente ninguno quiere esperar una fiesta futbolística. A full eco dice, ¿en serio? No, ya escuché. Todos hasta noticieros se comieron eso, ¿cierto? Es cierto. Nosotros no comimos, pero hasta el fondo. Es que te hacen con membrete de la Claro. Conmebol y todo, o sea. Acá Ifrán nos tira la carrera de Oscar. Mm. La carrera de Oscar, ¿sabe cómo es? Dice, la carrera de Oscar Romero. Boca, 65 partidos, 4 goles y 12 asistencias. Pendikspor de Turquía, 14 partidos, 4 goles. Botafogo, 27 partidos, 1 gol y 5 asistencias. Inter, 11 partidos, 1 gol y 2 asistencias. Muchachos, para ustedes, ¿quién es el mejor de los Romeros? Porque mucho tiempo se discutió de eso, que Oscar era mejor que Ángel era mejor que Oscar. Oscar era el único que se iba a selección, ahora es al revés, se sigue yendo Ángel. ¿Quién para ustedes terminó siendo hasta hoy en día en su carrera? Para mí lo es Ángel. El chat No, dice pero Ángel, Ángel le saca años luz, Ángel. Ya no hay forma de Comparar. compararlos. Y aparte, yo me guío mucho porque me importa mucho mi selección. Y Ángel le ha dado mucho más a la selección que Oscar. 100%. Ángel siempre está a las órdenes de la selección. Y cuando... Claro. Y no podemos... No. Claro, ¿Qué? no podemos intercambiarlo porque uno es zurdo y otro es derecho. No, es que juegan, de hecho que juegan en posiciones diferentes. Pero Oscar no ha sido importante en la selección. Vení pues, Infran, será. Infran. Vení, pues, vamos a hablar de los Vení pibes. pues, vení, Fran, será. Pues sacate ese que picha, Infran. Te he dicho ¿Por más, qué? si querés, depende de vos. Ah, ¿por qué no haces sacar te he también? dicho más, Puta te he dicho madre. más. Te he dicho más con Infran. Vení con Kepi. Y con- Fran es... Me sorprendió lo mucho que hablamos es de crack, fútbol con él. es crack. Estamos tratando de traer a la OFI. Es crack. Es un Es crack. crack. Estamos tratando de conseguir su pase. Está muy caro justamente el pase de Infran. Pero justamente le pedía que nos tire. Acá está Infran. Sentate pues, Infran. Sentate pues. Ahí está la sillita. Sentate, sentite cómodo. Se escucha un poco el eco también. Tu micrófono. Ahí está, gracias. Tranquilo. Hola, mi querido Infran. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Acercanos más al micrófono para que se tite cómodo. Esta Casi, es tu Fran. casa. Primero que todo, hablar sobre lo que fue justamente qué pasa con los Romero, también lo de Matías Rojas. ¿Cómo vos los ves? ¿Qué tal Marcos? ¿Qué tal Robert? ¿Qué tal Franco? Y a toda la gente que nos Hola, ve? Mati. Primero que nada, un gusto estar participando acá en Pasión Estudio. La verdad que fue una locura. Franco me mostró todo el local, ¿no? Y es una locura, es muy lindo. Y bueno, sigamos con, me decías, con los Romero. Claro. Si yo te digo, del 2018 para abajo, para atrás, claramente Oscar mucho mejor. Era un jugador que aparecía en tanto clubes, en esa época Cerro y Racing, como en la selección, que todos recordamos aquel gol contra Chile, Que se resbala. que se Lenny. resbala, claro. Y Ángel, si bien era destacado también en Corinthians, no hacía lo mismo en la selección. Pero yo digo que desde la época de Berizzo, Ángel saca mucha ventaja a Oscar. Ya no tenemos más a ese Oscar. El último Oscar rescatable, digo bien, fue el de Boca, y que metió 4 goles, imagínate. Lo El del último- Alavés tuvo un... fue vicecampeón de Copa del Rey, el Oscar del Alavés. Curiosamente, Sí.
En el caso de ellos ocurrió algo que se pensaba que iba a ser al revés, que iba a ser algo positivo y no lo fue cuando jugaron juntos. En San Lorenzo. Cuando jugaron juntos. Porque decía, bueno, cumplieron el sueño, ahora se viene la dupla Romero, y no pasó. El paso por San Lorenzo malísimo, salieron no mal fue por el bueno. club. A ver, dice, Oscar Romero jugó bien en Boca y le sacaron para hacer espacio a Cavani. Dice... No. Es una opinión. Yo lo veía a Oscar jugando dentro del círculo central, haciendo pases intrascendentes. O sea, él tiene calidad de sobra, como si habrá metido alguna asistencia, pero muy poco, porque, como suelo decir, yo juzgo o comento lo que un jugador ya me mostró y yo sé de qué es capaz Oscar Romero. Entonces, lo veo haciendo ese toquecito y digo, no te dieron, o sea, Román Riquelme no te dio la 10 de Boca para que juegue así. Claro. A eso no voy. Entonces, él tuvo una chance desde un punto de vista estrictamente deportivo que muy poca gente tiene, que muchos argentinos soñarían con tener esa oportunidad. Llegar a la primera de Boca y encima de la mano con la bendición apadrinado por Juan Román Riquelme. Y encima te da la número 10. Y yo me acuerdo de un programa de colegas argentinos en donde estaba hablando Riquelme y le preguntan, Román, ¿suele ver fútbol? Y dice, la verdad que veo poco. Sí me gusta ver al paraguayo de Racing. Al 10. Juan Román Riquelme, que de esto algo sabe y de ese puesto algo sabe. Ese chico juega bien, juega muy bien, me gusta verlo jugar. Y tanto es así que no vendió humo, lo llevó, lo buscó para Boca y lo llevó cuando él fue presidente. Entonces, a eso me refiero, fue poco lo que hizo. Tenemos audio 0986152180. Vayan mandándolo, muchachos, por favor. Adelante. Mamá querida, qué puta. Este Ernesto Caballero tiene que agarrar en su casa, agarrar y construir una iglesia, ¿será? Qué generoso que es el fútbol con Ernesto Caballero. Gran puta, tremendo tronco, carajo. Más audios. Ganó la Copa, se jugó en la Copa América. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy de Guaraní y me quería descargar un poquito. Ayer como paraguayo estuve alentando a Libertad, quería que pase. Qué mentira. Y ayer noté un detalle muy importante. No lo perdieron los jugadores, lo perdió la dirigencia de Libertad. ¿La ¿Cómo es dirigencia? posible que no hayan traído ningún refuerzo decente para encarar esta fase? Hace 2 meses que sabía el presidente de Libertad que iba a jugar contra el River, pero no se preparó, no le importó. Ayer, pobrecito, los jugadores dejaron todo lo que tienen. Pobrecito. Se supone que Libertad es el equipo que más plata le entró en transferencia en los últimos tiempos. Julio Enciso, Diego Gómez, Enzo González, Rubén Lescano. Entre esto que mencioné habrá entrado mínimo 20 millones de dólares, si no es más. Incluso ya se aseguró 3 millones de dólares más por clasificar a Libertadores el año que viene. Y no me vengan a decir que gastaron mucho por agrandar su estadio porque esa plata la Conmebol le prestó. ¿Qué sigue haciendo Libertad con Ernesto Caballero, Marcelo Fernández, Roque, etcétera? Patito Aquino, ¿cómo le hace patear penal a Ernesto Caballero y Apoyo Rescalde? La dirigencia de Libertad no quiso clasificar ayer, aplazado el presidente. Ayer Libertad tuvo la oportunidad de ganarle a un gigante y dejar en alto el fútbol paraguayo. Mira, un poco interesante lo que dice el oyente, plantea lo de la dirigencia. Pero hay dos situaciones diferentes. O sea, después vos decís, el resultado fue el mismo. El Pollo entró para patear penales y pateó muy bien. Le taparon. El tema en el penal, ¿entra o no entra? Entonces, Armani se fue al norte y la pelota fue al sur. Y la pelota pegó en el poste. La manera en que le pega la pelota Caballero es lamentable. No, es una vergüenza. Es lamentable, eso sí, o sea, eso no es solamente errar. La manera en que él le pega la pelota no se puede explicar. Le pegó ahí con el Pero hueso. Caballero se va hasta el fondo.
Con el hueso le pegó. Sí. ¿no? Y Fran tiene datos sobre lo que fue Libertad y cómo son sus mano a mano. Sus duelos de mata-mata. Sus Duelo duelos de mata-mata. A ver, ¿cómo está Libertad en ese sentido, Fran? Adelante. Una pequeña investigación del querido Martín Fran. Antes de comenzar con eso, Sí. ayer cumplieron los refuerzos. Asistencia de Hugo Fernández, gol de Robert Rojas. Cierto, Cierto, justamente sí. los dos provenientes de Olimpia. Sí, si bien no son de mucha calidad, yo entiendo al hincha que está diciendo que quiere jugadores de mayor calidad, de Jerarquía. mayor calibre, jerarquía, ¿no? Cumplieron ayer y Libertad, un equipo que puede decir que no perdió contra River. Luego partido empató, Así es. no perdió. Bueno, Libertad enfrentó 6 veces a equipos argentinos en duelo mata-mata. Solamente ganó una vez, que Ujú. fue ante River en el 2006. 5 veces cayó. 2 veces ante Boca, ante River ayer, una ante Vélez y una ante Estudiantes de La Plata. También había hecho una investigación breve Sí. que Libertad en el siglo XXI jugó 23 veces la Libertadores, siendo su mejor resultado en las semifinales del 2006, y también que eliminó a 2 equipos bolivianos, De Stronger y Jorge Wilstermann en series mata-mata, De Stronger en fase previa y Wilstermann en octavo de final, 2 equipos ecuatorianos, AU Católica y el Nacional, Ujú. ambos en repesca, a 2 equipos brasileños, Paraná en el 2007 y Fluminense en el 2011, ambos en octavos de final, Sí. River, como te mencionaba, en el 2006, a Tigres en el 2006 también en los octavos, a River Sí. en cuartos, a Once Caldas en el 2010 en los octavos, luego cae ante Estudiantes, y un equipo venezolano que fue Táchira, ya que en el 2010 juega la Libertadores tras pasar la repesca, ya que antes vos jugabas un partido nomás de repesca Sí. y ya clasificabas. Perfecto, esa es la información de Mati en cuanto a lo que tenemos y de solo Libertad. octavos, a partir de octavos, mata-mata, ¿tendrías el dato? A partir de octavos. A partir, sin contar fases previas, en realidad. El último fue Jorge Wilstermann en el 2020. Tenemos Paraná 2007, Fluminense 2011, Tigres y River en el 2006 y Seis. Once Caldas en el 2010. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, Paranaense le perfecto. ganó varias veces ¿Verdad? a Libertad. Sí, Porque se dio una seguidilla de sorteos en las que caían Paranaense y River. caían Paranaense en Libertad. Hubo, por ejemplo, un año en el que estuvieron, creo que en fase de grupos, clasificaron, se hizo el sorteo y cayó otra vez el duelo Libertad Paranaense. Ahí está. Ernesto, justamente, como dice Marcelo, se acomodó como Neymar y pateó como Ernesto. Sí. Querido Robert, con todo respeto, vos que entendés, no que entendés, sino que viviste mucho más fútbol que nosotros durante Ah, te está diciendo muchos que no, años. no entendés el fútbol. de Ala, eso. no te estoy diciendo Te dice eso, sí, sí, te dice. Estoy diciendo que tiene más experiencia y ha vivido Sí. mucho más Te está el fútbol diciendo que viejo. nosotros. Sí, dale, Te dale. dice viejo. Mucho Gregre para decir Gregorio, dale. ¿Cómo se Viejo. entiende, por ejemplo, que Ernesto Caballero haya ido a una Copa América? ¿Qué son representantes, negociados? El jugador daba un buen nivel en aquella época. El director técnico justo cayó el de Libertad y le llevó también a él. ¿Cómo se entiende que en Paraguay, en una Copa América, se plantó con Iván Pires, Iván Ramírez, se plantó con Rodrigo... Néstor Jiménez. Néstor Jiménez. No, Morínigo con el Rodrigo arquero. Morínigo en el Morínigo. arco. Con Ernesto Caballero en el mediocampo. ¿Cómo se entiende? ¿Es para venderlos afuera? ¿Es para darle vidriera? ¿Cómo se entiende eso, Robert? Antes de que conteste Robert, quiero agradecer a la gente de la comunidad de Ex, que están 53 personas, impresionante. La gente de Ex que nos está bancando también. Gracias a todos. Si quieren escribir, vamos a estar leyéndoles también a ustedes. Adelante, Robert. Es que costó entender. Lo que pasa que cuando vos designás a un técnico y ese técnico tiene la potestad de llamar a los jugadores que él crea. Desde afuera a uno le costaba entender, pero eran jugadores que a él, estoy hablando de Garnero, le habían dado resultados en Libertad. Ujú. Y lo llevó creyendo que iban a hacer lo mismo en la selección y ya sabemos cómo terminó le eso? fue. A lo mejor estaba escrito y los astros ya se alineaban para que pasara lo que pasó y llegara al Faro en el momento. Tocábamos fondo En el para momento, salir a no, flote. es que esa Copa América era increíble porque además las conferencias de prensa de Garnero eran, para él no, el equipo está bien, hay algunas cosas que corregir, y el equipo era horrible, el equipo jugaba muy mal. Entonces, lo de Garnero fue... No, horrible. En realidad para mí, fue una confirmación
de lo que yo pensé siempre de Garnero, también como técnico pijama. Porque Garnero tuvo 2 planteles de primer nivel como para llegar, te diría yo, a una final de Libertadores. Tuvo el plantel de Olimpia, aquel con Willy, con Roque, con Camacho, un muy buen equipo. Y tuvo después el plantel de Libertad, un plantel también donde estaba Tito Villalba, Roque, Tacuara, en fin, tenía un muy buen plantel. Y él siempre arrugó. Yo me acuerdo que festejó un empate contra Godoy Cruz, creo. Y no podés. O sea, vos cuando tenés un nivel, ya no podés festejar, no solamente por el hecho de haber jugado afuera. Entonces, para mí no fue sorpresa, pero algo más creí que iba a ser Garnero, la verdad. No pensé que iba a ser tan malo lo suyo con la selección. Y otro técnico que a mí en la selección me decepcionó fue el mellizo, fue Guillermo. Yo creí que Guillermo le iba a dar otra impronta a la selección, y justo le toca aquel partido contra Chile, y yo vi una selección de Paraguay mirando el partido, salía bravo hasta la media cancha, como diciendo, de acá no viene nadie, y me defraudó. Después vino, me gustó la pronunciación italiana de Mati, Berizzo. Berizzo, claro, con una S pero Mati, Berizzo. Bien, sí, como pizza. Y no trae una pizza, no es uno. Pero con Berizzo, por ejemplo, era un tipo que no te daba nada. Vos le veías y no te daba sensación de nada. En cambio, Guillermo había ganado cosas como jugador, pero también como técnico. Había ganado con un club chico, digamos, una buena institución, pero un club chico como Lanús, y había ganado con Boca. Entonces, vos decías, tiene algo. Tiene currículum, por lo menos. Y no pasó. Fue una decepción. Dice, tocamos fondo con Garnero en esa copa y coincidentemente nos cruzamos con nuestro Salvador San Alfaro. Sí, porque jugamos contra él. Sí. Berizzo era el de tema pijama de todos. Creo que solo superado por Garnero es el nivel de Martínez. ¿Son los 2 últimos técnicos en ganar a Paraguay, Robert? ¿En ganarle? A Paraguay, en eliminatorias. O en general, los 2 últimos técnicos en ganar a Paraguay son Ancelotti. Claro, Brasil. Y Alfaro. Alfaro con Costa Rica. Alfaro con Costa Rica en la Copa América. Pero también Paraguay le ganó a Alfaro. Y dime, Ahora también le ganamos. ¿entendés? En Ciudad del Este, cuando le ganamos a Ecuador. Así es. Tengo una pregunta para la mesa, vamos a pleno, porque suenan nombres para la selección y estamos hablando de 3. Ronaldo Martínez, Alexis Pulpito Duarte y Alan Benítez. ¿Les gustan estos nombres? ¿Creen que podrían tener minutos o solamente es para tener ese roce con la selección? Franco. Ronaldo Martínez me parece un excelente delantero suplente para las selecciones. Es un tipo que no te va a dejar perder una pelota. Es un jugador que hasta la última consecuencia va a llegar si es peligro para el equipo. Te va a presionar, te va a buscar la pelota. Me parece que eso le falta a los delanteros de Paraguay, en especial con los últimos 9 que llevamos de suplente, que no pudieron dar la talla a ninguno. Creo que Pulpito Duarte es un gran central, no lo tengo muy presente, no sé qué tal está en la actualidad, no sé cómo anda jugando, pero me parece por lo último que vi de él que es un jugador de jerarquía. Y Alan Benítez, por el nivel que estaba presentando, por lo menos en Cerro Porteño en los últimos meses, creo que como suplente es buena opción también, porque no tenés otro lateral derecho aparte de Oreja, no tenés nadie, tenías a Gustavo Velázquez, que es central y hace ese rol, pero termina siendo otra vez relegado ahora que está lesionado y no sabemos de qué gravedad está lesionado y cuándo vuelve. Mi querido Robert. A mí me parece, lo de Ronaldo me parece un premio. La selección no es una entidad de beneficencia, pero digo nomás, el premio a un tipo que se fue y tomó en serio la profesión. O sea, él parece, viste que parece loquito en el buen sentido, porque él siempre está, yo lo veo a él siempre alegre, enérgico. Yo lo veo disfrutando del fútbol a él, inclusive cuando festeja un gol, él festeja, viste que hoy en día hay tanta carga
que los jugadores festejan puteando. Sí. Y él siempre está alegre. Inclusive el otro día les había dicho, le había inventado algún baile, algún bailecito. Y él se ganó ese puesto. Él se ganó ese puesto. Yo no sé en qué orden vendría Ronaldo, pero sí me encantaría que tuviera esa oportunidad, porque además es la demostración que uno siempre dice, el mensaje que uno siempre le tira a los jugadores. Jueguen, no se preocupen si están jugando acá o acá, porque los están mirando. Alguien está siguiendo su partido. Entonces, dedíquense a jugar. Y ahí está el caso. De Pulpito yo al menos no sé nada, pero evidentemente la gente que sí tiene que saber cómo anda cada paraguayo en el mundo, lo está siguiendo. Y ojalá también tenga su chance, porque por él sí hemos preguntado muchas veces y nunca tuvimos una respuesta de por qué, ¿verdad? Entonces, si tiene la oportunidad, porque yo creo que él, si entra, va a ser llamado por lo de Ronaldo de Jesús, Ronaldo por lo de Pita. Y Alan, porque no tenemos un lateral con esas características, porque el amigo Cáceres no tiene esa característica que sí tiene como lateral Alan Benítez. Entonces, yo creo que las tres, los tres nombres son válidos. Y después estaba otro que nosotros habíamos hablado también, puesto aquí sobre la mesa, el nombre de Hugo Quintana, cuando supimos lo de Matías Villasanti. Hugo es de otra característica, Hugo es diferente a Villasanti, pero deja un lugar ahí en el medio, y por el nivel que está teniendo Hugo, tranquilamente podría ser convocado. Habría que ver qué pasa con ese lugar. Ok, y Fran, querido. Marce, perdón, Cuba está suspendido. Cuba está habilitado para este partido, ¿verdad? ¿Está habilitado? Sí. Está habilitado. Y Fran, ¿tu opinión al respecto? Yo creo que una convocatoria de Ronaldo Martínez sería un premio bastante merecido, no por lo que viene haciendo solo en Platense, ya que es un muchacho que la luchó bastante, jugó en Central Norte, cuarta división argentina, pasó a Stronger, jugó en Resistencia, donde fue goleador. Ronaldo Martínez del 2022 para acá marcó 27 goles en 3 años en equipos que a priori son menores, como Resistencia y Platense. Fue campeón con Platense y con él Resistencia no descendió. Él se fue y Resistencia descendió. Es una locura todo lo logrado por Ronaldo Martínez y es muy merecida la convocatoria si se llega a dar, ¿no? Y como dijiste, Robert, Alan ha jugado solamente 5 partidos desde que se fue de Cerro. Está alternando titularidad con suplencia en Inter. Y viene porque tenemos solo a Cáceres y si Gustavo llega sería muy forzado, va entre pañuelos. Después tenemos pero a Alan lo llaman por su semestre en Cerro. Sí, por su semestre en Cerro, no por lo del Inter. Después Gracias, Marce. Tenemos al defensor, que sería Pulpito, ¿no? Pulpito Duarte. Pulpito entraría por Ronaldo. Pulpito viene también jugando en Rusia. Y yo creo que esto también nos enseña que Alfaro no tiene tan en cuenta hoy en día a Saúl Salcedo, ya que en su primera convocatoria aparecía mucho Saúl, cierto. y después fue cambiado ya por Ronaldo. Lo de Hugo Quintana me gusta bastante, un mediocampista bastante llegador, es explosivo, y uno que me gustaría agregar a mí, tenemos muchos extremos, por suerte hoy en día, gracias a Dios, tenemos bastante ofensivos, pero me gustaría dar una oportunidad a Gustavo y empezar a hacer grupo con Gustavo Caballero, ¿cierto? Es un jugador bastante parecido a Almirón, es un jugador muy rápido, tal vez le falta la definición, no tiene tanto regate, pero es un revulsivo muy bueno. Es muy buen nombre, muy buen nombre. Gran jugador, me parece más que ese momento de toma de decisiones, él se abatata mucho y se apura y es muy atolondrado, pero eso es madurez futbolística, va a conseguir. Eso sí o sí el tipo va a mejorar y es un jugadorazo y tiene todas las condiciones para llegar a la selección en algún momento. Bueno, otra cosa antes de irnos, fue presentado, se confirmó la presencia de Juan Pablo Pumpido, que iba a ser asistente justamente, analista creo, ¿verdad? ¿Asistente analista o cómo? Analista técnico, perdón. Analista técnico de Ramón Díaz. Diría que Condorito exige una explicación. Pero para entender nomás.
¿verdad? Para entender, o sea, a Que- esta que, altura, claro. a esta altura los días necesitan alguien más. Tienen gente ahí en su cuerpo técnico. La verdad que no entiendo. No, a mí tampoco. Simplemente porque es no, como, no simplemente sé. no entiendo, ¿verdad? Y después tampoco entiendo lo de Pumpido, o sea, para ser el tercero en un cuerpo técnico cuando ya dirigiste aquí, inclusive ya fuiste campeón aquí de una copa. La verdad que No, para mí no se entiende. Para mí ¿Qué va a hacer él? O sea, ¿qué va a Claro. hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué videoanalista? ¿Va a analizar al rival? O sea, ¿qué va a hacer? Vos lo tuviste en Nacional. Sí. Gran hincha de Nacional. ¿Cómo lo ves a él? Pumpido es un motivador. En las series mata-matas le va muy bien. Lo confirmó con Ameliano ya en su época. A Nacional lo llevó a semifinales y en la Copa Libertadores, en la fase previa, llegó hasta la fase 3. Nacional empezó de la fase 1 y ahí cayó en penales. Es un gran motivador en los partidos mata-mata. Anímicamente, entonces va a aportar mucho a Olimpia. Bastante, pero yo no lo veo como un técnico de liga que te va a aguantar 22 fechas o 30, sea cual sea el Son para formato. campeonatos un poco más directos. Exactamente. Claro, definiciones más directas. Y él, por ejemplo, llegó a la final con Sol de América, Sí. con Ameliano, campeón, y con Nacional hasta las semifinales. Pero eso, a ver, a veces es una cuestión de estadística nomás también, eso de los técnicos mata-mata o no, porque en definitiva, y otro día vamos a hablar de esto, vos te recibís de director técnico, pero no es como la medicina, por ejemplo, ¿en qué te vas a especializar? Y en mata-mata. Claro, no puede ser. Y no. vos y yo en torneos largos. Claro. Y vos En y yo liguilla. en grupo, fase de grupo. No, vos sos técnico y dirigís lo que ¿Vos te decís que toca. Olimpia está apuntando a la Copa Paraguay trayéndole a Pumpido? Mira vos, puede ¿Vos ser. decís que puede Olimpia ser. está pensando en la Copa Paraguay, por eso le trae a Pumpido para tirar toda su carne al asador, pensando en esa forma de clasificar al torneo internacional? No, es muy loca la teoría, pero no sé si es muy descabellada. Ganando 5 partidos van a Libertadores. Así nomás, así nomás. Yo creo que Olimpia ahora mismo el fuerte, o donde va a echar, como dice Franco, la carne al asador, es la Copa Paraguay y nosotros vamos a echar la carne, pero en Eduardito. Sí. Sí. No, te digo que y ya nos vamos. Hoy Sí. La Copa Paraguay para Olimpia es como la mesita del Titanic. Sí. Agarrarte. Ya te digo. Es la de DiCaprio, está agarrando ahí eso. Bueno, señores, nos vamos. Gracias, Robert. Gracias, Insfran, querido. Gracias a vos. Esta noche van a haber invitados de lujo en el programa de hoy. Así que van a estar los muchachos. Nos vamos. Gracias por todo. Chau, chau, chau.